Aquí estoy, mirándolos a los ojos a través de esta cámara. Y la verdad es que todavía me cuesta respirar cuando lo recuerdo. Mis propias hermanas. ¿Se lo pueden imaginar? Sangre de mi sangre, sentadas ahí con esa sonrisa de hienas, mientras el abogado cerraba la carpeta con el testamento de papá. No les voy a mentir, el día que leímos el testamento de papá, yo ya tenía un mal presentimiento, pero nunca imaginé hasta dónde llegaría la maldad de Sofía. Ella, la mayor, siempre tan madura, tan ejemplar. ¡Ja! La muy descarada fue la que me miró a la cara, con esa compasión falsa, justo después de que el abogado dijera que mi parte, la que papá me había prometido 1001 veces, esa casa que era mi hogar, simplemente, no estaba detallada. ¿No detallada? Mentira podrida. Por un segundo, créanme, sentí que me ahogaba. Podría haberme derrumbado, sí, llorado a mares delante de ellos. Pero entonces la vi a ella, a Sofía, y a la otra, con esa mirada triunfal, de superioridad, como si me hubieran hecho un favor. Y ahí, justo ahí, algo se encendió dentro de mí, una voz que me dijo: Elena, ni se te ocurra darles ese gusto. Aguanté las lágrimas, me tragué el dolor, respeté el maldito velatorio y el luto, sí, pero por dentro ardía, como un volcán a punto de estallar. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Sofía, tú y la otra, porque una cosa es que intenten robarme lo mío, y otra muy distinta es que se salgan con la suya. No tenían ni la menor idea de que el viejo papá era mucho más listo de lo que ellas pensaban, y que yo, su hija, iba a ser la encargada de cerrarles el pico. Tenía un as bajo la manga, un as que las iba a dejar con la boca abierta. Pero esa es otra parte de la historia. Por ahora, sepan que ese día, en ese despacho frío y con olor a naftalina, perdí a mis hermanas. Pero me encontré a mí misma. Llegué a casa esa noche y el vacío era ensordecedor, más denso que el luto, más frío que el despacho del abogado. Cada paso resonaba en un silencio que antes papá llenaba con su risa, con sus historias, con su simple presencia. Me encerré en mi habitación, la misma que me vio crecer, la misma que, según Sofía, ahora era de quién sabe quién. Mía, decía mi padre, mía. ¿Se lo pueden imaginar? Entrar a tu propio santuario y sentir que hasta eso te lo quieren arrebatar. Me senté en el suelo, rodeada de las fotos de él, de mi viejo. Ahí estaba Roberto, con su sonrisa cansada, en la pesca de aquel verano, en mi graduación, en cada momento importante. Las lágrimas, esas que contuve a duras penas frente a mis adorables hermanas, por fin se desbordaron. Lloré por papá, por el dolor de perderlo, y también lloré por la rabia, por la injusticia, por la traición. La casa entera gritaba su ausencia. Cada objeto, cada rincón, me recordaba sus promesas. La promesa de que esta casa, mi casa, nunca me faltaría, que siempre sería mi refugio. Y ahora sus propias hijas querían pisotear su voluntad, su palabra. Pero no, no les iba a dar el gusto. Mientras mis ojos se hinchaban, una fuerza extraña, casi sobrenatural, me recorrió. Una voz, la misma que me habló en el despacho, me susurró de nuevo: No estás sola, Elena. Papá te dejó las herramientas. Y entonces, entre la maraña de recuerdos y el dolor punzante, mi mirada se detuvo en una de las fotos, la de él, con su típica sonrisa socarrona, sosteniendo algo en la mano. Y ahí fue cuando lo recordé. El as bajo la manga. El que Sofía y la otra jamás esperaron. El que las iba a hundir. Y esa noche, bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana, decidí que la víctima se había cansado de serlo. La pelea apenas comenzaba. Papá siempre fue mi roca. Su partida dejó un vacío y una promesa a medio cumplir. Él sabía cómo eran sus hijas. Nos conocía a todas, cada fibra, y sabía que, de no dejar las cosas bien atadas, Sofía no perdería el tiempo,
Jamás imaginé hasta dónde serían capaces de llegar. Pero él sí. Ese día cuando vi la foto, la de su sonrisa pícara y la mano extendida, me vino el flash. Un día hacía años, me llamó aparte. La casa estaba en silencio, solo nosotros dos en su despacho, el mismo que ahora quería usurparme Sofía. Elena, me dijo, su voz seria, cuando yo no esté, estas hienas van a intentar devorarte, van a creer que eres la más débil. Pero tú eres mi loba, mi cachorra más brava, y te voy a dejar algo para que te defiendas. Recuerdo sus ojos, que ya no tenían la chispa de siempre, y el sobre Manila que deslizó discretamente en mi mochila del instituto. Guárdalo. No lo abras a menos que lo necesites de verdad. Es tu escudo. Es mi palabra escrita. Yo, ingenua e inmadura, lo guardé en el fondo de mi cajón de los recuerdos, y casi lo olvido entre libros y apuntes, hasta esa noche, hasta que Sofía se atrevió a decirme que la casa no era mía, que era un capricho de viejo. ¿Se lo pueden imaginar? Hablar así de nuestro padre. Bueno, pensé, ya me las pagarás, zorra, porque lo que él me dio, lo que guardé en el fondo de ese cajón, era mucho más que un viejo documento. Era su testamento real, el que ellas no vieron venir, el que iba a desenterrar. Y con él, no solo recuperaría lo que era mío por derecho y promesa, sino que iba a honrar la memoria de mi viejo y su maldita voluntad. La pelea, es así, apenas comenzaba, y yo estaba lista para ganar. Y para ganar, necesitaba desenterrar todas las verdades, aquellas que las hienas de mis hermanas querían barrer bajo la alfombra. El maldito sobre Manila era una cosa, pero la primera puñalada a su avaricia, la que las volvió locas, esa fue un año antes. Flashback, int casa de los padres. Día, hace un año. Recuerdo que era un día soleado, de esos que hacen que la casa brille con luz propia. Yo tenía 27 años, una edad en la que creía que el mundo era justo y mi familia, un refugio. Papá me llamó al salón. Su voz sonaba extrañamente solemne para ser un día tan bonito. Me sentó a su lado en el sofá de terciopelo verde, el mismo donde me contaba cuentos de pequeña. Sus ojos, ya cansados pero llenos de una chispa familiar que siempre me guardaba a mí, se fijaron en los míos. Y entonces, de su bolsillo, sacó algo, un manojo de llaves relucientes. Elena, me dijo, y me entregó las llaves. Estas son las llaves de tu futuro, de tu hogar. Esta casa, mi niña, es tuya. Yo las tomé. Sentí su peso frío y metálico en mi mano, y una alegría, una felicidad tan genuina, me inundó el pecho. Era la casa donde había crecido, el corazón de nuestra familia, y él me la estaba dando. No era solo un objeto, era un voto de confianza, un legado. Lo abracé con todas mis fuerzas, el olor a su colonia y a tabaco viejo llenándome la nariz. Gracias, papá, le susurré, sintiendo la lágrima asomarse. Él me sonrió, una de esas sonrisas picarescas que solo me regalaba a mí. Y que nadie te diga lo contrario, añadió, con un tono que ahora entiendo que era una advertencia. En ese momento, yo solo era una niña estúpida, feliz con su regalo. Jamás se lo pueden imaginar. Jamás pasó por mi cabeza que aquel gesto de amor puro se convertiría en el combustible del odio más vil de mi propia sangre. Que Sofía, mi hermana mayor, la responsable, la ejemplar, se retorcería de rabia y envidia hasta intentar arrancarme todo de las manos. Fue entonces, justo después de la muerte de papá, cuando esa promesa, ese regalo de amor, se transformó en la primera chispa de la guerra que mis hermanas me declararon. Pero ellas no sabían que esas llaves eran solo el principio de las pruebas, y yo, su loba, estaba a punto de desenterrar el resto. El aire aún olía a incienso y a lágrimas secas cuando Sofía, con esa sonrisa de hiena que solo ella sabe poner, me soltó la primera bomba. Elena, me dijo, sabes que papá decía muchas cosas en vida, pero los papeles son los papeles,
Y esta casa, bueno, esta casa es de todos, de la familia. ¿Se lo pueden imaginar? Apenas habíamos enterrado a papá y ya estaba con la cantinela, intentando despojarme de lo único que me había prometido con el alma en la mano. Las llaves que papá me había dado, las tenía guardadas como un tesoro, pero para ella no valían nada. Papá estaba enfermo, Elena. Soltó mi otra hermana, la más pequeña, siempre siguiendo el rebaño de Sofía. No sabía lo que decía. Sentí cómo la bilis me subía por la garganta. ¿Enfermo? ¿Mi padre? Él era un roble hasta el final, y esa promesa no fue un desvarío. Fue un acto de amor, consciente, pleno, pero para ella solo era una excusa barata para robarme lo mío. Miré a Sofía, sus ojos brillantes de una codicia que jamás le había visto tan descarada. En ese momento, juré que no se saldría con la suya, no con la casa, no con mi dignidad, no con el legado de mi padre. Y entonces, en medio de esa vorágine de avaricia y traición, un recuerdo me golpeó. Uno de esos momentos sencillos pero cargados de verdad, que te recuerdan lo que es el amor genuino. Ese que nada tiene que ver con propiedades o papeles. Estábamos en el jardín, poco después de que papá me diera las llaves, con el sol de la tarde filtrándose entre los árboles. Mi novio de entonces, Roberto, me estaba enseñando a revisar el aceite de su viejo coche, riéndose de mi ineptitud. Yo no era de motores. ¿Saben? Era un desastre. No te preocupes, me dijo viéndome batallar con la varilla. Cuando estés lista para aprender a conducir tendrás lo mismo. Un coche y tus lecciones. Prometido. Él se giró hacia mí, sonriendo, y yo asentí, conmovida. Era un tipo bueno, Roberto. Su promesa era sencilla, pero venía del mismo lugar que la de papá, de un amor sincero, de querer verme feliz, independiente. Y yo, que ya tenía las llaves de la casa en mi bolsillo, me sentí doblemente afortunada, lista para un futuro que parecía brillante, lleno de las promesas de los hombres que me querían. Qué ironía, ¿verdad? Mientras unos me daban, mis propias hermanas ya afilaban los cuchillos para quitarme hasta el aire. Pero aquella sensación de seguridad, de ser querida y valorada, jamás se me borró de la mente. Y fue justo ese recuerdo lo que me dio la fuerza para no ceder ni un milímetro. La loba que soy, la que papá conoció y animó, empezó a despertar. Y no iba a dejar que me pisotearan. Era el tipo de promesa que solo un padre hace, firme, incondicional, y él siempre cumplía. ¿Y ellas? Ellas solo conocían la avaricia, la reunión para leer el testamento, o lo que ellos decían que era el testamento, fue un circo. Sofía, con esa sonrisa de hiena que se le ponía cuando olfateaba dinero, se sentó al frente, como si ya fuera la dueña de todo. Ni una palabra de consuelo para mí, ni un recuerdo para papá que no fuera superficial. Todo era papeleo, cifras, propiedades. Cuando llegó el momento de hablar de la casa, de mi casa, el abogado carraspeó, incómodo. Sofía lo miró con furia contenida, como si le estuviera retrasando su jugada. Y entonces soltó la bomba, con la voz más dulce y falsa que jamás le había escuchado. La casa, Elena, es de la familia. Papá nunca especificó que fuera tuya, al menos no en este documento. ¿Se lo pueden imaginar? Justo a mí, a la que le dio las llaves, a la que le prometió que siempre sería su hogar. La desfachatez. Bueno, pensé, ya me las pagarás. Las palabras me quemaban en la garganta, pero me tragué el veneno. No era el momento de gritar, era el momento de observar, de escuchar, de dejar que se hundieran en su propia podredumbre. Porque la loba no solo muerde, también acecha en silencio, esperando el instante perfecto para el contraataque. La reunión continuó, no en la aséptica oficina del abogado, sino aquí, en lo que ellos aún se atrevían a llamar mi casa. ¿El colmo de la desfachatez? Pues sí. Sofía, tan cómoda en mi sofá como si fuera el suyo propio, seguía dictando sentencia.
Su voz era un susurro azucarado, pero cada palabra era un golpe. Elena, es que papá, ya sabes, era un poco despistado con los papeles. Y esta casa querida, legalmente es parte del patrimonio familiar. Nadie ha dicho que tengas que irte, por supuesto, pero la propiedad, eso es otra cosa. Ana, mi otra hermana, la más joven, que siempre fue la sombra de Sofía, asentía con esa expresión de corderito que solo usa cuando está de acuerdo con su hermana mayor. Ni siquiera se atrevió a mirarme a los ojos. Y mamá, mi propia madre, Carmen, se limitaba a sorber su té, con esa mirada ausente que también le servía para ignorar las injusticias. Era como si no pasara nada, como si su hija mayor no estuviera despojando a su hija menor de lo que era suyo por derecho, por palabra de su marido. Me dolía, claro que me dolía. Cada frase era un arañazo, pero la loba ya había salido. Ya no era la niña que lloraba en silencio. Era la mujer que papá había entrenado para ser fuerte. Entiendo, dije con una calma que ni yo misma me creía. Así que, según ustedes, papá nunca quiso que esta casa fuera solo mía. A pesar de todo lo que me dijo, a pesar de las llaves que me dio, a pesar de los planes que hicimos juntos para reformarla. Sofía soltó una risita, condescendiente. Oh, Elena, los sentimientos son una cosa y la ley es otra. Papá era muy sentimental, lo sabemos. Pero la ley es clara, el testamento es claro. Me miró, como si esperara que me derrumbara. ¿Se lo pueden imaginar? Esperaba que me hundiera en mi propia casa, bajo la mirada cómplice de mi familia. Pero no, no esta vez. La ley es clara, repetí, saboreando cada palabra. Y la verdad más aún, pero ya lo veremos todo muy pronto. No dije más, las dejé con su sonrisa de victoria, con su complacencia, porque ellas solo conocían la mitad de la historia. La otra mitad, la crucial, la que papá me había confiado, esa la guardaba yo, y pesaba más que todos sus documentos juntos. Era cuestión de tiempo, y yo tenía toda la paciencia del mundo para verlas caer. Salí de allí con la cabeza bien alta. ¿Se lo pueden imaginar? Ellas creían que me habían ganado, que sus risitas condescendientes eran el sello final de mi derrota. Pero yo ya estaba planeando mi siguiente jugada. Y créanme, no iba a ser un juego de niños. No pasó mucho tiempo hasta la siguiente reunión, esta vez con Carmen, la notaria que papá había confiado para todo este embrollo. Una mujer seria, de esas que llevan el pelo recogido y gafas finas, con una voz que no admitía tonterías, justo lo que necesitaba para sentarme en ese nido de víboras una vez más. Se sentó a la cabecera de la mesa, desplegando papeles con esa solemnidad que solo los notarios tienen. Nos miró a Sofía, luego a mamá y finalmente a mí. Sus ojos se detuvieron un segundo más en los míos, como si adivinara la tormenta que llevaba dentro. Bien, empezó ajustándose las gafas. El testamento del señor Carlos Pérez ha sido debidamente procesado. Los bienes a repartir constan de... Y ahí empezó el desglose. La casa del pueblo, algunas tierras lejanas que nadie quería, unas inversiones en bolsa que apenas valían ya. Y claro, la joya de la corona, la casa principal, la de la familia, la mía por promesa que curiosamente aparecía a nombre de las 3 hermanas en partes iguales. Iguales. ¿Se lo pueden creer? Después de todo lo que papá me había dicho, de las llaves que me había dado, de los planes que hicimos, me hervía la sangre, pero mantuve mi expresión de póker. Mamá asentía con esa cara de pobre de mí. Y Sofía, bueno, Sofía tenía una sonrisa de medio lado que me quemaba los ojos y que prometí borrarle de la cara. Carmen siguió con su letanía. En cuanto a los montos en efectivo, se han liquidado las cuentas bancarias. Después de cubrir los gastos del funeral y otros detalles menores, el remanente asciende a un total de X cantidad. Y ahí vino la puñalada, la que yo ya me olía. Además, dijo la notaria,
Mirando un documento aparte con un ceño fruncido que no me pasó desapercibido, el señor Pérez había estipulado un fondo adicional para gastos pendientes. Un monto considerable, debo añadir. Este fondo, según los documentos que tengo, ya ha sido gestionado por la señora Sofía Pérez, actuando como albacea provisional en esa parte, y se ha utilizado en su totalidad para gastos imprevistos de última hora del difunto. De eso, lamentablemente, no queda nada ya. ¿Gastos pendientes? ¿Un fondo gestionado por Sofía? ¿Y que no quedaba nada? Mi padre era un hombre meticuloso hasta decir basta. ¿Gastos imprevistos tan grandes que agotaran un fondo considerable sin dejar rastro? Bueno, pensé, ya me las pagarás, Sofía. Ya me las vas a pagar una por una, y con intereses. La notaria nos miró a las tres, como esperando alguna pregunta, alguna aclaración. Pero Sofía se encogió de hombros, con la mirada más inocente del mundo. Sí, papá tuvo algunos asuntos que resolver al final, dijo, con una voz melosa que me daba náuseas. Nos costó mucho, pero logramos saldarlo todo para que él estuviera tranquilo. La desfachatez. La desfachatez de esa mujer no tenía límites, pero yo sí los tenía, y estaba a punto de mostrárselos a todos. Mi corazón martilleaba tan fuerte que creí que la notaria y mis hermanas podían escucharlo. La desfachatez de Sofía era una bofetada, sí, pero la verdad es que ya me lo esperaba. Por eso, mientras la notaria nos miraba, esperando que digiriéramos la estafa que acabábamos de escuchar, yo me concentré en mi respiración, en el peso de mis manos sobre mis rodillas, apretadas en puños debajo de la mesa. No iba a dejar que se saliera con la suya, ni de broma, ni loca. «Perdone, notaria», solté, mi voz un hilo de acero que me sorprendió a mí misma, aunque por dentro me temblaba hasta el alma. Solo para confirmar, ¿en el testamento o en cualquiera de los documentos que ha revisado no hay ninguna mención de mi parte? ¿De lo que papá me había prometido para el negocio? Es que él fue muy claro conmigo al respecto, le juro. Hablamos de los fondos específicos de la venta de los terrenos de la finca, los que me correspondían para empezar mi proyecto. Dijo que ya estaban apartados para mí. Sofía soltó una risita, una de esas que te atraviesan el estómago. ¿De qué hablas ahora, Elena? Papá tenía muchas ideas, ya sabes cómo era. Pero de ahí a que dejara algo apartado para un negocio tuyo, pura fantasía. El testamento es muy claro, y la notaria ya lo ha dicho. La otra hermana, que hasta ese momento había sido un mueble, asintió con la cabeza, sin atreverse a mirarme a los ojos. ¿Pueden creer la sangre fría? Yo sí, porque era su modus operandi. Pero esta vez no les iba a funcionar, no conmigo. La notaria carraspeó, incómoda, mientras Sofía soltaba una risita cargada de triunfo. Esa sonrisa de «te jodí, hermanita». ¿Se lo pueden imaginar? Pero yo no iba a caer en su juego, no iba a suplicarles a ellas. Mi mirada se posó en mamá, sentada junto a Sofía, con la vista fija en sus manos entrelazadas, como si el mármol de la mesa fuera más interesante que la farsa que se estaba montando. «Mamá», dije, mi voz ahora más fuerte, atrayendo su atención, obligándola a levantar la vista. ¿Recuerdas lo que papá le dio a Ana para su coche y sus clases el año pasado? Ana se tensó ligeramente a mi lado, sin levantar la vista de sus rodillas. Y lo que me prometió a mí cuando decidiera aprender. ¿Recuerdas cómo insistía en que los fondos de la venta de los terrenos del olivar eran exclusivamente para mi negocio, para mi futuro? Decía que ya los tenía apartados. Él siempre fue de palabra, ¿no crees? Sofía no tardó ni un segundo en intervenir, con su tono de siempre, como si yo fuera una niña caprichosa. «Ay, Elena, por favor. Una cosa es un regalito para el coche de Ana, algo puntual, y otra muy distinta es que papá te fuera a dejar una fortuna para una de tus fantasías de negocio. Papá no era tonto. No eran fantasías, Sofía». La interrumpí, mi voz cortando el aire como un látigo. Era un plan.
Y papá lo apoyaba. Lo sabes perfectamente. ¿No recuerdas cuándo me llevó a los terrenos y me dijo, «Estos son tuyos para tu futuro, Elena, ¿ya están guardados?» Busqué la mirada de mamá, intentando que interviniera, que recordara. Mamá, con un temblor casi imperceptible, levantó la vista, dudando entre nosotras, y murmuró, casi para sí misma, «Bueno, tu padre sí que le tenía mucho cariño a esa idea, Elena». Y sí, recuerdo que hablaba de los terrenos del olivar, como lo de Elena. Fue apenas un susurro, pero en aquella sala resonó como un trueno. Sofía reaccionó como un resorte, su cara una máscara de indignación y miedo apenas contenido. «Mamá, por favor, son recuerdos vagos. El testamento es claro. Lo que legalmente cuenta es lo que está aquí, firmado y sellado, no lo que se dijo en una tarde de café o un paseo por el campo». Ana, la que hasta ahora había sido mi sombra silenciosa, por fin se atrevió a hablar, con una falsa pena en la voz que me revolvió el estómago. «Sí, Elena, papá te quería mucho, pero el papel es el papel». Me apoyé contra el respaldo de la silla, mi respiración volviendo a ser controlada. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Ana. Y tú, Sofía. Porque esto no era un recuerdo vago, era una promesa. Y yo tenía pruebas que no estaban en su papel. Miré a la notaria, que mantenía una expresión profesional, aunque sus ojos denotaban una curiosidad creciente. Esto apenas empezaba. Esto era solo la primera ronda.